tardes. Pues vamos a dar inicio a esta mesa de debate. A diferencia, me parece que no sé, la última o las últimas dos mesas que hemos hecho que no han tenido el formato de debate, decidimos regresar en esta ocasión al debate o a la mesa de debate. Entonces vamos a tener 3 rondas, como veces anteriores. La primera será de 10 minutos, la de 8 minutos, la tercera y última será de 6 minutos para las conclusiones. Entre la segunda y la tercera ronda vamos a recibir las preguntas del público para que en la última ronda los que nos acompañan pues puedan dar respuesta a las mismas. La mesa de ahora es sobre argumentación jurídica con perspectiva de género y nos acompaña Andrea Medina, que es abogada consultora que formó parte del equipo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso que se conoce como Nero. Está también Cristian Kurt, que trabaja en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. También tenemos a Adriana Ortega, que es directora de género de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, les he de comentar que previo a la reunión o a esta sesión, enviamos las preguntas detonadoras que consideramos pertinentes sobre las cuales va a rondar la discusión. La primera es qué significa juzgar con perspectiva de género. La segunda es cuáles son los límites del derecho para incidir en la transformación del orden de género hacia la no subordinación. Finalmente, qué deben observar los jueces para utilizar perspectiva de género dentro de su ámbito de competencia. Sin muchos más preámbulos, le daría la palabra a Adriana Ortega hasta por 10 minutos. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar quisiera sí que soy yo, entonces es mi volumen, entonces perdón. Primero que nada quisiera agradecer a las instancias competentes el privilegio con 2 personas a quien respeto. Es un tenerlos en su casa. Y a continuación yo me voy a concentrar un poco en contestar qué significa juzgar con perspectiva de género, un poco haciéndome cargo, como lo sugieren las preguntas detonadoras, de que las críticas feministas al derecho no son políticas, no son únicas, pero también haciéndome cargo que para efectos metodológicos sí podemos encontrar por lo menos algún tipo de coincidencia respecto de las críticas feministas al derecho. Creo que estas nociones o las nociones que voy a introducir son de alguna manera útiles para ir construyendo lo que sería una argumentación de género, lo que significaría juzgar con perspectiva de género. Para ello, bueno, lo primero que voy a decir es reconocer estas coincidencias en la... ¿Se oye mejor? Bueno, yo solo pido que si no se... ¿Lo tengo que pegar así? Bueno, eso me va a quedar como medio incómodo, pero está bien. digamos que una primera coincidencia que tiene la crítica feminista al derecho es el reconocimiento de que el derecho no es neutral, el reconocimiento de que el derecho está construido a partir de cierto paradigma de persona. Esta persona es un hombre blanco, heterosexual, sin discapacidades visibles, y yo agregaría con algún tipo de soltura económica o de buena situación económica. Un segundo piso común que podemos encontrar en la crítica feminista al derecho es el reconocimiento de que el género es una construcción social a partir de las diferencias sexuales. Y en este sentido yo quisiera nada más dejar apuntado el debate que para algunas teorías feministas incluso la categoría sexo presenta algún tipo de construcción sexual, digamos, de construcción social, perdón, pero digamos que para efectos metodológicos podemos quedarnos con este piso. Y la última coincidencia que yo encuentro en la crítica feminista al derecho es lo que tiene que ver con la igualdad, lo que yo he llamado la nostalgia por la igualdad. Toda la crítica feminista al derecho reconoce que en cuanto a construcción social que reproduce el orden de género, el derecho no es igualitario, sea que discrimine a las mujeres o sea que discrimine en forma más generalizada lo femenino. Por tanto, si queremos aproximarnos, digamos, en un primer encuentro a una interpretación jurídica de género
o a la transformación de la ley con perspectiva de género, tendremos que reconocer el paradigma específico sobre el cual está construido el derecho para entonces a las otras personas cuyos puntos de vista no fueron en la construcción del derecho. Otra cosa de la que tendremos que hacernos cargo es que el derecho tiene que reconfigurar, y por derecho me voy a referir tanto a la producción normativa como a la interpretación. El derecho tiene que reconfigurar los estereotipos, son estas expectativas socialmente construidas de lo que significa ser mujer o ser hombre en una determinada sociedad, que terminan configurando preconcepciones sobre las capacidades, los roles y los comportamientos que cierta persona debe tener por cuanto pertenece a un sexo, a otro sexo. Y otra cosa de la que el derecho, como producción normativa y como interpretación normativa, tendría que hacerse cargo es resolver esta nostalgia por la igualdad. Respecto de la igualdad, yo no quiero ahondar muchísimo porque sé que tuvieron una magnífica conferencia el mes pasado, solamente quiero dejar estipuladas como ciertas cosas. Sabemos y se ha reconocido que la igualdad formal es la primera conquista, la aceptamos, nos gusta, no es que nos disguste, pero lo cierto es que la igualdad formal, la ley, la producción normativa, la interpretación normativa no solamente debe predicar igualdad, sino que debe ser capaz de crear condiciones de igualdad, es lo que se ha conocido la igualdad sustantiva. Para ello tendrá que hacerse cargo de reconocer que existe un punto de partida diferenciado, socialmente construido, que es compartido por ciertos grupos identitarios en lo que se refiere al ejercicio de los derechos. De esta manera la igualdad sí es el reconocimiento, muy aplaudido, pero también existe la necesidad de tener igualdad de comparecencia, una igualdad de presencia, una igualdad de representación frente a la ley, y que la ley o la producción normativa y la producción interpretativa de la ley evadan la discriminación. Una segunda noción que me parece muy importante cuando hacemos análisis jurídico con perspectiva de género es utilizar el marco normativo de la CEDAW, no solamente por lo que se refiere a entender la discriminación contra la mujer, sino porque establece dos categorías de análisis jurídico pertinente. Reconocer que hay una discriminación por objeto y reconocer que hay una discriminación que es por resultado. La discriminación por objeto significa que el texto de la ley cláusula. Un ejemplo de una ley que puede ser discriminatoria por objeto es la prohibición de las mujeres de acceder al trabajo nocturno. Para algunas personas esto es una discriminación, pero para mí, por cuanto el texto normativo produce la cláusula discriminatoria, esto es más una discriminación por objeto. La discriminación por resultado me parece que es una técnica mucho más adecuada para cuestionar normas que son aparentemente neutrales, que finalmente al caer en cierto contexto que pone cierta asignación diferenciada de roles, provocará efectos. Para esto yo quiero utilizar un ejemplo que es un poco distante, pero que es bastante claro. En Holanda, en virtud del arreglo, la reconfiguración del régimen de seguridad social, se determinó que el trabajo a tiempo parcial vería sus sociales. La ley era neutral, no decía los hombres se van a beneficiar, las mujeres se van a beneficiar, pero el efecto final de esa resolución o de esas determinaciones tomadas en Holanda es que las mujeres vieron en mayor medida comprometidos porque obviamente el mayor número de las empleadas a tiempo parcial eran mujeres que habían optado por esta alternativa laboral, dado que tenían la necesidad de combinar el trabajo remunerado con el trabajo doméstico o con el cuidado de los hijos. Un poco para evaluar la discriminación indirecta, y lo veremos yo creo más claramente con si aprovechamos de la sentencia de Campo Algodonero. Yo creo que un elemento también para valorar la discriminación indirecta consiste en hacerse cargo del contexto y de la discriminación. ¿Qué entendemos por discriminación estructural? ¿Perdón? ¿No se oye? ¿Sí? Allá atrás no me oye. No me cuentes esos minutos, Luis Daniel.
Bueno, ¿qué entendemos por discriminación estructural? Y lo voy a poner como en términos más o menos sencillos o como se me ocurre o más o menos como yo la entiendo. La discriminación estructural obedece o ocurre en virtud del arreglo institucional, de cómo se organiza, cómo funciona una sociedad, cómo va imponiendo límites o va determinando cómo ese arreglo institucional, cómo ese arreglo funcional o cómo ese arreglo organizativo determina que las mujeres y los hombres enfrentemos diferentes posibilidades económicas, políticas o de desarrollo en general. Y ahora sí me rebotó mucho. Oportunidades de desarrollo político. Un ejemplo de discriminación estructural, por ejemplo, es los techos de cristal. Digamos, los techos de cristal, no existe una normativa que impida que las mujeres accedan a ciertos puestos, a ciertos cargos y tomen en alta dirección o en los políticos. Sin embargo, como el arreglo institucional corresponde o tiene que ver haciendo cargo de los hijos, se siguen haciendo cargo del cuidado doméstico, sus oportunidades profesionales se ven porque las mujeres tienen que hacer arreglos que no están soportados para acceder a puestos a altos puestos. Las mujeres tienen que hacer arreglos que no están soportados por la escuela. Otro ejemplo de discriminación estructural, porque también en la discriminación estructural participan las creencias. Otro ejemplo de discriminación estructural, que en la sentencia de Campo Algodonero está perfectamente bien, tiene que ver con el entorno que normaliza la violencia. Vivimos entornos que normalizan, que consideran legítimos a las mujeres, y eso es otra expresión de discriminación. Bueno, tomando en cuenta estas nociones, yo rapidito, porque según voy a aventurarme a decir como 5 cosas que me parece que son con perspectiva de género o cuando se quiere juzgar con perspectiva. Una de las principales cosas que me parece que debemos tomar en cuenta es tratar de que nuestra producción normativa, que nuestra interpretación normativa tenga que ver con combatir la discriminación estructural y impacto en el caso específico. Algo que se me ocurre, un rápido que se me ocurre a este respecto es cómo nos acercamos cuando somos jueces familiares a las indemnizaciones, a la disolución del matrimonio. ¿Cómo consideramos que se debe tomar en cuenta o no el trabajo doméstico? ¿Qué valor le damos, por ejemplo, a la doble jornada? Porque ya hay jurisprudencia de la Corte que dice que, bueno, que no se puede asumir que las mujeres se dedican a domésticas, pero entonces, ¿qué pasa con la sobrecarga de las dobles jornadas? Algo que se me ocurre. Algo que también se me ocurre que se debe hacer cuando se juzga con perspectiva de género es evitar la reproducción normativa de los. Y al respecto de la reproducción normativa de los estereotipos, reservarme esta parte para mi segunda intervención porque voy a utilizar un ejemplo. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta cuando se juzga con perspectiva de género es tener en cuenta los impactos diferenciados de una norma, de una política, de una interpretación o una resolución judicial según se pertenezca a cierto grupo identitario o según se pertenezca a caso específico. Otra cosa que tiene que ver con perspectiva de género es comprometerse a construir igualdad, mirando con cautela pero no con sospecha las categorías sospechosas que corresponden de discriminación. Sabemos, y creo que lo vimos muy ampliamente en la conferencia anterior que versó sobre el tema de la igualdad, que no toda distinción es discriminación. Que para identificar la discriminación hay que pasar la distinción de trato por un test, la proporcionalidad, la razonabilidad y la consecuencia, o constitucionalmente válido, como dice la Corte. Ya en este sentido, pues por ejemplo, podemos pensar que somos jueces constitucionales y que tuviéramos que revisar las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son medidas de igualdad sustantiva que son necesarias para construir igualdad, porque hay que combatir, hay que pegarle a la discriminación. No basta con reconocer a las mujeres
política hay que propiciar que las mujeres, porque no hemos resuelto la organización o el funcionamiento de las sociedades para que esta participación política ocurra de forma natural. Una última cosa que me parece que es importante tener en cuenta cuando se juzga con perspectiva de género es, dijimos hace rato que el género está socialmente construido, que el sexo se considera como lo dado, sabemos que esto se está moviendo, que hay teorías que incluso mencionan el sexo como algo socialmente construido, y al respecto yo creo que cada vez debemos hacer cargo de que hay formas diversas en que puede expresarse. El orden jurídico tendría que empezar a respetar o a conceder a estas formas. La identidad, y tanto la identidad genérica como la identidad sexual, imagino o yo sostengo que es legítimo que alguien pretenda que su identidad civil responda a su identidad sexual y por tanto es perfectamente adecuado conceder la reasignación o cambio de acta por registro. Parece también que es jurídicamente aceptable y además es constitucionalmente válido que las personas no cumplan con las expectativas que su marca y entonces no exista la heterosexualidad obligatoria, porque también está basada en género o tiene que ver con esta. Muchas gracias, Adriana. Bueno, sin mucho más preámbulos, daría el uso de la palabra a Cristian Curtis también para posicionamiento inicial, hasta por 10 minutos. Adelante, Cristian. Gracias. Hola, hola. Disculpa por mi incompatibilidad electrónica con los micrófonos. Bueno, gracias Daniel, gracias por su presencia. Buenas tardes a todas y a todos. Paso a responder de mi parte. Sobre la primera pregunta, mi aproximación sería la siguiente. Creo que en esto hay algún matiz de diferencia con la posición de Adriana. Uno puede, por supuesto es legítimo preguntarse qué impacto tiene el feminismo sobre el derecho, etcétera, etcétera. Ahora, uno podría debatir durante un montón de tiempo a qué feminismo se refiere, qué impactos han tenido distintas posiciones del feminismo, etcétera. Ahora, aunque esta es una pregunta intelectualmente legítima, me parece que no es una pregunta muy público al que está dirigido el curso, que es a jueces, abogados y magistrados. Para jueces, abogados y magistrados, la pregunta importante no es la del punto de vista externo del derecho, sino la del punto de vista interno del derecho. Una de las críticas del feminismo radical al derecho en general es el derecho como institución es patriarcal. Las instituciones jurídicas, la existencia de normas, la existencia de un lenguaje o de mecanismos controvertidos adversariales es patriarcal. De modo que si uno fuera al mismo tiempo un ferviente adherente de la igualdad de género y creyera en la crítica del feminismo radical, la guía para la acción para un operador jurídico es renunciar, básicamente. Si el derecho no sirve para nada, mejor me salgo de este juego y me dedico a otra cosa, me dedico a la poesía, o me dedico al cine, me dedico a otra forma de mensaje. La pregunta es en qué sentido uno juzga con perspectiva de género parece solo tener sentido en la medida en que uno utiliza el punto de vista interno del derecho. Y en esto, la condición de un punto de vista interno que sea compatible con la perspectiva de género es el asumir que existen normas jurídicas que son compatibles con esa perspectiva de género. Así que me parece que una cuestión práctica importante al respecto de cómo juzgar con perspectiva de género, primero es una posible crítica externa al respecto de si las normas jurídicas existentes en un ordenamiento jurídico determinado son o no compatibles con esa perspectiva de género. Y Adriana contestó en alguna medida esa pregunta, diciendo, bueno, es importante tener en perspectiva la CEDAW. Yo diría, la pregunta que no se haría, y a veces esto puede ser un axioma, es el artículo 1 constitucional, el 4 constitucional, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, son piezas del ordenamiento jurídico mexicano, son parte del ordenamiento jurídico mexicano, y para un operador del derecho son una parte obligatoria
de aplicación, son parte del arsenal jurídico de aplicación obligatoria. Esta es la pregunta que es importante para un juez. No es preguntarle si en su fuero interno se siente o no feminista, sino es, ¿usted cree que debe aplicar las normas jurídicas que forman parte del ordenamiento que lo obliga? Este es el punto central. Y sobre esto creo que hay una serie de preguntas prácticas que tienen que ver centralmente con cuáles han sido problemas de encastre en el ordenamiento jurídico mexicano y especialmente en la práctica de aplicación de esas normas jurídicas que tienen la particularidad de formar parte de los estratos más altos de la pirámide jurídica, son normas constitucionales o son normas de tratados de derechos humanos que en principio tienen, de acuerdo a la tendencia jurisprudencial que va marcando la Corte, jerarquía superior a la ley común, pero que sin embargo tienen serios problemas prácticos en la medida en que no hay una práctica generalizada de aplicación de uso de esos criterios. Así que una serie de preguntas prácticas vinculadas con cómo operar con perspectiva de género es identificar qué nos dicen esas normas y cómo trasladar lo que nos dicen esas normas a criterios de aplicación real. Y en esto quisiera simplemente hacer una lista, no pretendo ser exhaustivo y en algo me voy a superponer con lo que ya dijo Adriana, que es, bueno, ¿cuáles son problemas prácticos al respecto de esto? Uno parte de que, sí, efectivamente los tratados de derechos humanos son parte del ordenamiento jurídico mexicano, que estas normas constitucionales también forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, pero ¿cuáles han sido problemas prácticos para impedir una aplicación generalizada de estos criterios por parte de los jueces? Uno supondría que esto es lo que debería ser. Yo diría, un conjunto de problemas está vinculado con el hecho de que no haya habido en México una jurisprudencia sustantiva en materia de igualdad de género. En gran medida, la historia de interpretación constitucional del principio de igualdad en México giran alrededor de la cuestión fiscal. Así que si uno encuentra la idea del uso del principio de igualdad en materia fiscal no corresponde a una noción sustantiva de discriminación, sino que corresponde básicamente a interpretaciones distintas del principio de razonabilidad de las distinciones hechas por el legislador. Así que en eso, pequeño punto de disidencia con Adriana es, hay una diferencia cualitativa entre el uso habitual del principio de igualdad para considerar normativamente distinciones hechas por el legislador y aquellas distinciones que están fundadas o están basadas en categorías sospechosas. Estas categorías, incluyendo el género, tienen la particularidad de no tratarse de cualquier distinción, sino de distinciones que afectan particularmente a grupos sociales histórica y presentemente desaventajados. Y por eso el uso de estas categorías es asimétrica. No es lo mismo juzgar cuando la ley diferencia a favor de la mujer que cuando la ley diferencia en contra de la mujer, debido a la carga histórica de discriminación y la persistencia presente de factores de discriminación contra la mujer. Así que esto es importante marcarlo. La idea de existencia de categorías sospechosas no funciona de forma simétrica, sino asimétrica. De modo que, como decía Adriana, está justificado distinguir a favor de la mujer en casos en los que la distinción sea proporcional, razonable, etcétera, etcétera. Y esto marca, por lo menos, algunos criterios específicos que están vinculados con cómo uno interpreta el principio de igualdad en casos en los que el factor de distinción sea un factor discriminatorio. Por ejemplo, lo que diferencia uno de otro, la diferencia que hace el legislador entre subsidiar productores de leche y subsidiar productores de miel, y la diferencia de una norma que prohíbe que la mujer haga ciertas cosas o que prohíbe que las personas con discapacidad hagan ciertas cosas, es la presunción de invalidez de aquellas distinciones que usan un criterio sospechoso y que tienen el efecto directo o indirecto, esto lo retomaremos después, de perjudicar, negando, limitando un derecho al grupo históricamente desaventajado. Aquí sí. Y esta mecánica de interpretación todavía no se ha insertado muy bien en la jurisprudencia mexicana, ni de la Corte Suprema, ni de los tribunales ordinarios. Así que acá hay un espacio de cuestiones que hay que introducir como criterios de decisión que implican, bueno, no hay que reinventar la rueda, de nuevo, hay el país vecino, no queda muy lejos, no es pensar en las antípodas, en el país vecino tiene una tradición de 40 años en esto. Así que hay experiencias suficientes al respecto de cómo engranar desde el punto de vista normativo una serie de criterios de aplicación de esto que son normas jurídicas que están ya incorporadas al sistema jurídico mexicano. Están en la Constitución, en el artículo 1, en el artículo 4 y forman parte del arsenal de normas internacionales de derechos humanos que prohíben la discriminación y que además hacen menciones específicas a
campos y ejemplos específicos de discriminación en las que no hay que incurrir y que además hay que erradicar. Esta es la obligación estatal. No voy a decir mucho más de lo que dijo Adrián, pero una segunda cuestión que es importante en esta materia es esta de distinguir entre los tipos de criterios tradicionales que están vinculados con la noción de discriminación directa, discriminación normativa, y este otro campo mucho más sofisticado, que es el de la discriminación invisible o la discriminación indirecta. Porque en estos casos, para demostrar que una distinción aparentemente neutra tiene un efecto perjudicial y desproporcionadamente perjudicial sobre un grupo determinado, hay que tener datos estadísticos que muestren este impacto. Y los jueces mexicanos están muy acostumbrados a razonar sobre la base de la distinción normativa simplemente, bueno, sobre este campo hay mucha menos experiencia en México. Hay mucha menos experiencia de los abogados para argumentar al respecto de discriminación indirecta, mostrando que, aunque una norma es aparentemente neutral, tiene un efecto desproporcionado sobre las mujeres, y menos de los jueces de evaluar estadísticos, evaluar datos estadísticos, o evaluar otra forma de evidencia que muestre este impacto diferencial. Así que acá se necesita algún caso testigo que esté muy bien litigado, se necesita un giro, es muy probable que los jueces ordinarios ante casos muy novedosos sean temerosos y se necesita un espaldarazo de una decisión de la Corte Suprema en este sentido, etcétera, etcétera. Así que hay una cierta economía política del litigio que a veces requiere, bueno, una sentencia que marque el rumbo, marque tendencia. Pero una serie grande de temas vinculados con cómo traer algunos de estos criterios en México tienen que ver con de dónde se inspira uno, dónde trae fuentes parecidas. En México hay poca experiencia al respecto de traer precedentes de derecho comparado. Después a los jueces mexicanos no les gusta mucho decir que en Estados Unidos o en Argentina o en Brasil o en España el tribunal dijo tal cosa o hizo tal otra cosa. Así que la jurisprudencia mexicana es una jurisprudencia que tiende a mirarse mucho el propio ombligo, a citar muchas tesis, a pegotear tesis, pero no a ver qué dijeron otros tribunales sobre las mismas cuestiones. Uno lo ve sobre temas trascendentes sobre los que ha decidido la Corte en el último año, que son cosas que ya habían decidido el Tribunal Constitucional italiano, la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, al respecto de aborto, y de muchos otros temas. Y uno lee las cosas que han dicho los jueces, pocas cosas han sido, bueno, un tribunal con una norma parecida, en una situación similar, dijo esto. Bueno, este argumento no se encuentra mucho en el tipo de razonamiento habitual en los jueces mexicanos. Así que tal vez uno tenga dudas al respecto de si esta puede ser una buena fuente, o en qué medida en la cultura jurídica mexicana esta fuente pueda incorporarse como una fuente interesante. Pero la que no tengo ninguna duda de que debería funcionar mejor es la fuente de el traer criterios de interpretación de los tribunales internacionales y de los órganos internacionales de supervisión de los tratados, porque estos tratados forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. Así que la Constitución de Estados Unidos o la Constitución española y la Constitución argentina no forman parte del sistema jurídico mexicano, y el único uso que uno puede hacer de un precedente extranjero es persuasivo. Bueno, ante una situación similar, otro juez con una norma parecida dijo tal cosa. Pero en los casos de la aplicación de los criterios de los tribunales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o los órganos de supervisión de tratados, como el Comité de la CEDAW, lo que dicen estos órganos es una interpretación autorizada por el propio tratado del que México es parte. Así que desde el punto de vista normativo, uno no puede permanecer indiferente a el poder interpretativo que tiene, la facultad interpretativa que tiene este órgano, cuya autoridad interpretativa surge del propio tratado que México firmó y ratificó. Así que México, cuando asume un tratado en su derecho interno, no solo ratifica la lista de derechos y de obligaciones estatales, sino también acepta que existe un órgano de interpretación que tiene ciertas facultades vinculadas con la supervisión del cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones que ese Estado asumió. Y en esto me parece que hay algo más de juego y, de nuevo, hay poca experiencia, pero la pregunta es cómo permear esas interpretaciones que han hecho y que harán en adelante con respecto a México órganos internacionales de aplicación de los tratados, cuando se trata específicamente de los tipos de casos o los tipos de cuestiones que tienen que juzgar los jueces locales. Así que el caso más sonado estos días, la cuestión más sonada estos días es cómo se aplican las sentencias que condenaron a México. Pero esas son pocas. El sistema internacional es selectivo, así que van a llegar 1, 2, 3 sentencias por año, no muchísimas, algunas decisiones en otros tribunales. Así que ese es un tema, cómo se aplican las partes de la parte dispositiva que afectan a distintos órganos de Estado para México. Esto
compete específicamente a las víctimas que recibieron formas de reparación en la sentencia que condena a México. Pero con esto no se acaba la traslación o el trasvase de criterios internacionales al arsenal de criterios jurídicos con las que deberían decidir los jueces mexicanos, porque desde el punto de vista normativo, los tratados internacionales forman parte permanente, no solo funcionan en el caso en que un tribunal internacional declaró violado el derecho, sino que deberían formar parte. Creo que hay un papelito, pero no sé qué dice el papelito. Puede decir que dice 8 minutos desde acá. Ya veo un 8, sí. Así que una de las cuestiones que parece importante es cuál es la forma en la que los criterios fijados por tribunales internacionales o por órganos internacionales de contralor, que son el órgano de interpretación natural de esos tratados internacionales, permean en la forma de aplicación ordinaria de esas normas por parte de los tribunales locales. Y ahí tenía muchas cosas más para decir, pero espero que haya tiempo después. Me parece que hay algunos temas que son importantes en México, por lo menos para dejarlos planteados sobre la mesa. La primera es, yo diría, una necesidad de definir cuál es el espacio de la aplicación de los tratados internacionales por parte de los jueces mexicanos. Si uno quiere vincularlos solamente al control de constitucionalidad, pensando en una especie de control de constitucionalidad ampliado que incluya las normas de la Constitución más las normas de tratados internacionales, o si uno quiere pensar una forma de control de convencionalidad que no necesariamente pase por la autoridad o por el tribunal, por el tribunal que se ha declarado Corte Constitucional en México, que es la Corte Suprema. La pregunta es, si uno separa el control de constitucionalidad tradicional, la pregunta es qué espacio le corresponde a los jueces ordinarios para aplicar los tratados internacionales del mismo modo en que aplican el Código Civil, el Código Penal. Y que si uno parte de la idea que el 133 constitucional dice que los tratados forman parte del orden jurídico mexicano, la cuestión es, bueno, ¿por qué no se aplica los tratados internacionales? ¿Cómo se aplica el Código Civil? ¿Cómo se aplica el Código Mercantil? ¿O cómo se aplica la ley de quiebras? Y, de nuevo, no hay que reinventar la rueda. Hay una experiencia más o menos generalizada en muchos países, muchos de la región, que han hecho este tránsito. Han pasado del momento declaratorio de la ratificación de todos los tratados que ha habido y por haber, como hizo México en el año 2000 y el 2001, a empezar a tomarse en serio esas normas y decir, pero estas también son normas jurídicas, no son solamente cosas que están ahí en las nubes, declaraciones o cosas que no... Así que el juez ordinario no es solo un juez de código, el juez de ley, sino también es un juez de criterios que provienen de tratados internacionales. Esta idea de interpretación conforme o interpretación de la legislación ordinaria a la luz de tratados internacionales parece implicar un cierto juego interpretativo que requiere que el juez no sea ciego a estos criterios de interpretación que provienen de órganos y tribunales internacionales. Todo esto para decir cómo los órganos de aplicación de las normas que instalan una perspectiva de género, que consideran que la discriminación directa e indirecta, que la discriminación tradicional, estructural, la discriminación en casos individuales y en casos colectivos, forma parte de un conjunto de violaciones y afectaciones a principios incorporados a tratados internacionales. La forma de aplicar esos criterios para los jueces mexicanos debería considerar la forma en que los órganos internacionales han considerado la situación de México. Así que, por ejemplo, cada 4 o 5 años la CEDAW considera los informes estatales que México le envía con críticas y recomendaciones finales al respecto de las cosas que México no hizo y debería hacer. Pero además de estos casos que conciernen particularmente a México, la jurisprudencia en general de los órganos internacionales en casos concretos, para el caso del protocolo facultativo de la CEDAW o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecen criterios concretos en casos que son análogos a los casos que pueden decidir los jueces mexicanos. Así que, de nuevo, sobre la sentencia de Campo Algodonero, no solo es importante el mirar la parte dispositiva que le establece órdenes concretas a ciertos órganos de gobierno, sino que es importante también entender de qué forma razonó la Corte para considerar que existe discriminación cuando los órganos investigativos o los órganos policiales maltratan a las mujeres o reproducen estereotipos de género, considerando que las mujeres que vienen a denunciar una desaparición con la sospecha de que hubo un crimen vinculado a un crimen sexual, se les dice, bueno, tal vez es una chica volada que se fue con su novio. Lo que estoy haciendo es citando, eso es literal, parte de la sentencia de la Corte. Así que
es no solo importante la parte dispositiva para los órganos que les corresponde a cumplir, sino es importante la forma de construcción de este razonamiento para que los jueces ordinarios desarrollen su tarea habitual de interpretación de situaciones de hecho en las que uno se encuentra con problemas análogos. Acá para debatir y discutir más cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, también doy ahora el uso de la palabra a Andrea Medina, también hasta por 10 minutos. Adelante, Andrea, somos todos. Gracias. Bueno, yo lo traigo escrito porque esos 10 minutos son aterradores y no... bueno, obviamente agradecer la invitación a ustedes y las que realmente admiro mucho. Y decir que siempre compartir y hacer un diálogo con ustedes, porque es un momento en el que hemos avanzado normativamente el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres, en particular respecto a la igualdad y la no discriminación, pero todavía existen dudas sustantivas sobre estas preguntas. Nos sube y yo soy... Por estereotipo de género a mí me pusieron el alto y a ella el pelo. Y resulta que no cumplimos los estereotipos. Bueno, ahora sí me escuchan, ¿no? Y no se corta también. Bueno, en este momento existen, a pesar de las normas, como ya decía Cristian, hemos avanzado en algunas. Eso no significa que todo el conjunto normativo haya sido modificado bajo estos nuevos principios, pero las que ya existen hay dudas concretas sobre cómo aplicarlas o esos principios y criterios que plantean, hay duda de cómo se incorporan. Es en ese sentido un tiempo y un momento interesante para el derecho, pero también para quienes lo operamos desde distintas prácticas, que tiene avances y retos, pero que requiere que cada uno y cada una de nosotras tengamos mucha apertura, mucha creatividad, pero también mucho estudio. Evidentemente esto no lo podremos concretar y pasar a la práctica solo con ciertos referentes o con pequeños manuales, sino que requiere estudiar mucho. Efectivamente han estado nombrando aquí la teoría crítica, ¿no? Bueno, desde el feminismo se hace una crítica radical. Y eso nos implica revisar todo lo que hemos estudiado, replantearlo y tener muy claros los puntos. No es un ABC que vamos a aplicar fácilmente. Nosotras nos hemos dedicado a estudiar años y seguimos siempre encontrando pequeños detalles. Y en ese sentido, me parece, y ya que han citado a la sentencia de Campo Algodonero, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece esta condena específica y medida de reparación que implica que en el Poder Judicial y los operadores de justicia no solo reciban capacitación en la que aprendan cuáles son las convenciones, los títulos y algunos de sus articulados, sino que usen, la Corte dice, se tiene que utilizar la sentencia completa, como ya decía Cristian, para conocer la argumentación y poder hacer talleres a profundidad para tener conciencia de cuáles son esos argumentos que está planteando, cómo lo traducimos a prácticas cada una y cada uno de nosotros. Pero para eso se requiere pues un trabajo conjunto de arrastrar lápiz, de ensayo de error y de poderlo dialogar y hacer en un esfuerzo conjunto. Así que dejo ese deseo sobre la mesa de que pronto podamos tener esos talleres y esos procesos mucho más sistemáticos, además de estos espacios de diálogo. Yo quisiera colocar también de entrada un informe que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en línea, que es sobre el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, porque además tiene mucha relación con la sentencia de Campo Algodonero. Desde el 2007, la Comisión Interamericana ya había solicitado a todos los estados de las Américas, que forman parte de esta comisión, bueno, información sobre cuáles eran, si había o no dificultades para las mujeres. Ya tenemos una convención Belém do Pará, tenemos leyes sobre violencia y no discriminación, igualdad en la mayoría de los países de esta región. Sin embargo, se quería saber qué tanto se aplican o no.
Y una de las conclusiones principales de este informe es que la mayoría de los hechos de violencia contra las mujeres permanecen en la impunidad y por tanto los derechos reconocidos para las mujeres, en particular el derecho a la igualdad, la no discriminación y a una vida libre de violencia, quedan desprotegidos. Y señalan constantemente la gran brecha que existe entre la incidencia y la gravedad de este problema, tanto de la discriminación como de la violencia, con la calidad de la respuesta judicial ofrecida. Es decir, hay una persistencia de la disponibilidad formal que se tiene de recursos y la aplicación efectiva al respecto. Y en ello señalan, bueno, hay obviamente obstáculos estructurales. Por ejemplo, uno, se carece de una visión y de una política integral institucionalizada respecto de la discriminación y la violencia contra las mujeres. En México, por ejemplo, llega el Poder Judicial a sumarse a estos procesos de institucionalización de manera transversalizada de la perspectiva de género. Al final, el Ejecutivo había iniciado ya en diversas secretarías, el Poder Legislativo ya tenía sus comisiones y el Judicial recién se va sumando y bueno, este espacio es fruto también de ese proceso que tiene que seguir y que tiene que profundizarse. Pero también señalan, por ejemplo, la falta de recursos económicos y humanos para llevar a cabo las investigaciones efectivas y poder judicializar y sancionar los casos. Estos son obstáculos más estructurales. Sin embargo, encuentran de manera repetida y específica, por ejemplo, obstáculos que tienen que ver con retrasos en las diligencias, con vacíos e irregularidades en las diligencias que obstaculizan el proceso y la eventual sanción. También encuentran patrones socioculturales discriminatorios en quienes operan la justicia, ¿no? Esto trae como consecuencia, bueno, obviamente un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de estos casos que tienen que ver con violaciones a los derechos de las mujeres, en particular sobre violencia. Esto tiene como consecuencia también una baja utilización del sistema de justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia y que suma desconfianza, y a esto hay que agregar que quienes ejercen violencia y discriminación contra las mujeres, en su mayoría hombres, pero no solo los hombres, también hay mujeres que ejercen discriminación y violencia, mantienen una desobediencia a las nuevas leyes que se tienen, puesto que la impunidad determina la valoración del beneficio o la utilidad que el maltratador percibe en su conducta. Es decir, hasta qué punto el no usar la violencia y ejercer un poder de dominio sobre las mujeres es percibido por el maltratador o por la persona violenta como una pérdida de su valor, por ejemplo, como hombre. Si ni el Estado, ni el Poder Judicial, ni la policía, ni las fuerzas de seguridad ponen un límite efectivo. Tenemos unas leyes ahí que nadie obedece y que nadie cumple. Entonces, ¿cómo es que a pesar de tener este amplio consenso y reconocimiento por parte de todos los estados, por parte de México mismo, con no solo ratificar los tratados internacionales, sino tener legislación interna, existe, de reconocer que existe discriminación contra las mujeres y que esta discriminación es histórica? ¿Cómo, teniendo ese reconocimiento, las y los funcionarios siguen sin considerar los casos de discriminación y violencia contra las mujeres como no prioritarios y descalifican a las víctimas? Eso es la sentencia de Campo Algodonero, eso es lo que sucedió y por eso hay esta sentencia condenatoria. ¿O cómo es posible que a pesar de que los estados a través de sus leyes han asumido compromisos para adoptar medidas que aseguren la prevención, la investigación, la sanción, la reparación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, a pesar de ese reconocimiento y ese discurso, los operadores de justicia no efectúan, por ejemplo, pruebas que son claves para el esclarecimiento de los responsables o asignan un énfasis casi exclusivo a pruebas físicas y testimoniales o no otorgan o es mínima la credibilidad de aseveraciones de las víctimas? Y aquí estoy citando lo que la Comisión Interamericana desde el 2007 ya había visto para todos los países, ¿no? Y es algo que si yo lo leo, lo podemos identificar
en vida cotidiana, ¿no? En cada uno de lo que nos contaron ayer, lo que vimos hoy. En ese sentido, y bueno, ahí difiere un poco de cómo tomamos o retomamos las distintas perspectivas feministas sobre el derecho. El feminismo es un hijo no reconocido, digamos, de la Ilustración, y en ese sentido los distintos feminismos han hecho desde su surgimiento una crítica a los valores y los principios del Estado moderno y de la familia moderna y de la sociedad y la cultura de esta modernidad. Sin embargo, esta crítica no ha sido para estar fuera del Estado. Al contrario, ha buscado radicalizarlo. ¿Queremos igualdad? Sí, pero igualdad también incluyendo a las mujeres. Se reconoce la razón para los sujetos, ya nos salimos del alma y de Dios, bueno, pero que sea la razón también para hombres y para mujeres, las mujeres ahí incluidas. Y en ese sentido, sí hay una diversidad de feminismos, hay una tendencia o hay ciertas corrientes o escuelas, por ejemplo, de la diferencia que efectivamente señalan que, bueno, si siguiéramos esos principios no estaríamos en ninguna disciplina, ni en el derecho, ni en la arqueología, ni en ninguna otra, porque todo es patriarcal. Pero el punto no es ese, hay distintas corrientes. El feminismo de la igualdad, por ejemplo, plantea y todo el tiempo está construyendo desde el Estado y desde el derecho. Sin embargo, lo que sí tenemos en coincidencia es reconocer, pero ya no solo los feminismos, de eso se tratan los tratados internacionales. Reconocemos que hay una discriminación histórica por género en contra de las mujeres, que es específica contra las mujeres. Y desde ahí es de donde vamos replanteando y construyendo nuevas leyes y reinterpretando de manera distinta las leyes vigentes que tenemos. Y en ese sentido hay una teórica que a mí me ilustra mucho y me parece muy clara, que se llama Ana Rubio. Ella es una teórica feminista del derecho española y ella plantea en esta reflexión de, bueno, ¿por qué no se aplican estas leyes nuevas que tenemos, ¿no? ¿Por qué son inefectivas todavía a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho? Y ella plantea que no se trata de detalles técnicos normativos. Por ejemplo, aquí en México se aprobó la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a menos de un año ya se había reformado. O sea, ni se dio tiempo para que tuviera una interpretación y se valorara bien la aplicación y se reforma, pensando que los asuntos o la inaplicabilidad o la inefectividad tiene que ver con eso técnico normativo. Y Ana Rubio nos dice, no, en realidad tiene que ver con un conflicto de valores, porque efectivamente vivimos en una sociedad socializada, perdonen la redundancia, o aculturizada en criterios discriminatorios, en donde todas y todos, tanto usuarios del derecho, ciudadanas y ciudadanos, como operadoras y operadores de justicia, hemos sido socializados en ello. Entonces, si nos llega una nueva ley con principios que complejizan lo que nos han enseñado y la manera en cómo hemos aprendido a aplicar el derecho, pues hay un conflicto, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, tenemos, por no citar de la Federación, pero por ejemplo en el Distrito Federal, cuando se aprobó la ley también de acceso a una vida libre de violencia con las medidas de protección, decían los jueces, nosotros no la vamos a aplicar, ¿no? Era una huelga tácita para no aplicar esa ley. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de valores en donde no se entiende la complejización que se ha hecho del principio y el derecho de igualdad, de no discriminación, y ahí podemos entrar en todo este debate de, bueno, ¿cuál es la discriminación indirecta? ¿Cuál es la directa? ¿Qué pasos podemos dar? Pero en este primer momento, y porque ya me pusieron el papelito, yo sí quería plantear que es importante que reconozcamos que hay una responsabilidad por parte de quienes ejercemos y quienes operamos el derecho de reconocer cómo hemos sido socializados, que el derecho efectivamente no es neutral, pero si no es neutral, ¿cuál ha sido el derecho que yo he aprendido? ¿Cómo he aprendido a aplicar ese derecho? Y entonces, ¿qué cambios tengo que hacer? Porque queremos hacer como
pegostes y en realidad implica, como decía al inicio, mucho estudio para reconocer cómo estamos haciendo las cosas en este momento y hacia dónde las queremos cambiar, que eso lo veremos más adelante. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Voy a intentar hacer una recapitulación muy rápida. Lamentablemente, a diferencia de otras mesas que he estado acá, eso ahora no va a correr sangre ni nada, pero me parece que en general hay bastante más acuerdos que desacuerdos, incluso me parece que hay una línea de continuidad muy interesante. Comenzaría, por ejemplo, mencionando que lo que nos presenta Andrea en principio es un buen diagnóstico en el hecho de que, por ejemplo, la mayoría de los hechos permanecen en la impunidad, ¿no? Los derechos quedan totalmente desprotegidos, hay varios obstáculos estructurales que incluyen el retraso de diligencias, incluso patrones discriminatorios en los propios operadores de justicia, etcétera, etcétera, muchos otros elementos que de hecho ya están reconocidos no solo en la sentencia de Campo Algodonero, sino en múltiples informes que se han emitido para el caso mexicano, y lo grave, como bien lo subraya también Andrea, es que pese a todo eso, en el Estado mexicano, este tipo de casos siguen siendo no prioritarios. Y se sigue todavía descalificando de forma sistemática a las víctimas, en particular a las víctimas de violencia de género, ¿no? Recuperando también lo que comenta Cristian, por ejemplo, aquí ya valdría la pena saber si efectivamente lo que tenemos que hacer es primero identificar si nuestro derecho, y cuando digo derecho lo estoy planteando en términos muy generales, es decir, no solamente el derecho local, sino también el derecho internacional en general y el derecho internacional de los derechos humanos en particular, nos sirve como herramienta para hacer argumentación con perspectiva de género. Si nos sirve como herramienta, entonces ahora sí empecemos a hacernos las preguntas prácticas, problemas de aplicación. Él identificó varios problemas de aplicación, ¿no? Hay que identificar qué dicen estas normas, cómo hacerlas aplicadas. No ha habido en México una historia jurisprudencial en torno a la igualdad. Los rasgos sospechosos operan en contra de la mujer por causas históricas de discriminación, y en este punto, por ejemplo, me parece hay una interesante coincidencia en lo último que decía Andrea. Hay poca experiencia de argumentación indirecta, hay poca experiencia para traer ejemplos comparados, para definir el espacio. Tendríamos que definir cuál va a ser el espacio de acción de los tratados